En Jesús es el Cristo. Es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Hermanos, creer en Cristo es una realidad que debemos de llevar a cabo todos los seres humanos en el mundo. Cuando yo oro, a veces me imagino la tierra, el mundo, y me pongo a pensar en las razas, me pongo a pensar en los idiomas, me pongo a pensar en la gente. Cuando veo documentales que le dan a uno en estos Nat Geo y otros más de los cables de televisión, nos damos cuenta de la opulencia, nos damos cuenta de el mundo, cómo vive en una razón propia sin Dios. Tiene comodidades, su yate, su carro, riqueza. Pero no han podido entrar en el detalle de que este pobre hombre como yo se acaba. Tiene que ir a morir en algún lado. Y alguien dijo un día: lo vivido y lo gozado y no sé qué, no me lo quita nadie. Pero se va al infierno, hermano, es el problema. Entonces, cuando yo leo a Juan y veo yo a Cristo identificado con el mundo, yo veo a nuestro Señor Jesucristo plantado sobre esta tierra para que tengamos fe. Veo que el Padre envió a Cristo para que impulsara los hechos de cómo debe de vivir un hombre, una mujer. Y yo veo que mantener la fe creyendo no es difícil. El problema es separarse de la iglesia. Y oiga bien lo que le digo: separarse de la iglesia. Por eso yo predico amor, predico unidad, predico fe, porque juntos podemos lograr muchas cosas con Dios. Solo nos va a costar. Hay quien se aferra y dice: no, yo en mi casa oro, yo en mi casa tengo todo, yo lo hago. Está bien, pero no ha leído el Salmo 113. Ahí está la clave. ¿Qué dice el Salmo 113? Mirad cuán. No dice así, pero dígalo. Habitar los hermanos juntos. Entonces, los que tenemos fe, se podría decir que somos los que tenemos una comunión con Dios. Pero para esto tenemos que conocer a Cristo. Aquí quiero hablar un poquito sobre este título: mantengamos la fe que vence al mundo. ¿Cómo? Lo vamos a ver. Los que nacen de Dios, dice Juan, creen en Jesucristo. Y aquí aparece la gran división tremenda del pueblo judío cuando aparece Cristo y dicen: es que no puede ser Dios. No es Dios. Si el Dios eterno, Dios Padre, es el Dios, ¿por qué viene con esto? Y ahí empezó el gran problema. Y de ahí se derivó a otros, ¿verdad?, que no creen en Jesucristo. Hay mucha gente en el mundo que cree que Jesucristo fue un profeta, un maestro, un gran hombre, pero que no era Dios. Entonces, ese problema, incluso una denominación grande en el mundo, dice que Cristo no es Dios, que es el Hijo de Dios. Hasta ahí aceptado, pero no más que eso. Entonces, ¿cómo poder entender esto? Cuando yo leo Deuteronomio 6:5, que usted ya lo conoce, que dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma,
Bueno, con todo, hermano, usted ya sabe todo lo demás, pero le menciona alma, mente y corazón, y todavía le agrega un potencial dinámico que es con toda tu fuerza. Entonces, ese amor a Dios, ¿cómo lo voy a lograr? Si el mundo entero antiguo no podía amar a Dios sin que se lo mostraran, sin que se lo dieran a conocer. Entonces Cristo vino a mostrar al Padre y el Padre a su vez pues lo presentó. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros comenzamos a conocer a Cristo, comenzamos a amar a Cristo? Entonces podríamos decir, si el Padre lo envió, es porque yo lo tengo que amar al Padre. Y Jesús me mostró al Padre, debo de amar al Padre. Entonces yo veo un amor ligado a una sola persona, en Cristo y el Padre. Jesús dijo, el Padre y yo, uno somos. Entonces, hermanos, amar a Dios implica guardar los mandamientos. Muchas veces estamos diciendo que amamos a Dios, pero no es cierto. Porque si me pongo a revisar lo que no cumplo, entonces no amo a Dios. Por eso allá en el desierto, cuando lleva Dios al pueblo con Moisés, lo detiene y le dice, dile a este pueblo que marche, que van para la tierra prometida, diles que yo voy con ellos, dile que estoy aquí. Y Moisés agrega, que pide pues Dios a cambio para llevarlos, que lo amen, que lo sirvan, que guarden sus mandamientos. Lo va a leer en Deuteronomio 10:12. Ahí está. Más claro no puede estar. ¿A cambio de qué vamos a llegar a la tierra prometida? A cambio de obedecer. Pero claro, en aquel tiempo Jesús era teofanía, no era real, no lo conocía nadie. A nadie se le había mostrado, no había venido el tiempo de estar en la tierra. Pero entonces, ¿cómo podíamos hacer? Ahora venimos a la realidad. Cuando Juan escribe su versículo 3 de su evangelio y el versículo 16, dice, porque de tal manera, dígalo si está proyectado, bueno, ya pasó eso, mire, porque de tal manera amó Dios a los seres humanos, que dio a su Hijo único, unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué pasó en el desierto? En el desierto usted conoce toda la historia, que todos los viejitos, todos los medianos viejos, todos los más jóvenes, no entraron a la tierra prometida. Unos por viejos y otros por desobedientes. Y el Señor les dijo en cierto momento, no entrarán. ¿Hubiesen entrado? Claro que hubiesen entrado. Pero los perdió 40 años, hermanos, dando vueltas en un mismo círculo. 40 años. ¿Por qué? Por desobediencia. Ahora en este mundo no hay 40 años de perdiz en un círculo. Sencillamente en línea recta se pierde el hombre, porque la palabra dice que hay un camino ancho y uno angosto, pero agarre el ancho. Entonces, ¿para dónde vamos? Pero si nosotros consideramos lo que la palabra dice, porque de tal manera amó Dios el mundo, se cansó de todo aquello y envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros, por amor. Entonces, por amor vino Cristo, nosotros tenemos que amarlo. ¿Cómo lo vamos a amar? Es que aquí es donde está la clave, hermano. Busquémoslo y cuando nos encontremos con Él, nos vamos a dar cuenta que amamos al Señor. Entonces el versículo 4 de esta carta dice así, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Cuando nos mantenemos armados de amor, cuando empezamos a notar que amamos a Jesús, entonces nos empezamos a dar cuenta que podemos amar a los demás hermanos, que podemos amar al prójimo, que podemos amar al que ni conocemos, pues. Pero hay iglesias, aquí no, espero que no, que lo que siguen es al profeta Cantinflas, ya lo he dicho en otras veces, que el profeta Cantinflas dice, armaos los unos a los otros. No, aquí no nos podemos armar de otra cosa más que del Espíritu Santo, hermano. De otra manera, ¿cómo vamos a amar al prójimo? Y amar al prójimo o al hermano implica que comenzamos a amar la iglesia.
¿Cuántos aman la iglesia, hermano? Mire, no hay cosa más linda que amar la iglesia. Yo no sabía que podía llegar a amar la iglesia más de lo que la amaba antes del llamado. Porque yo estaba en 5º año de instituto bíblico cuando llegó a insolentarme a mi casa un pastor. Y me dijo, me dijo que usted puede ayudarme con una obra en el cantón. Y le dije, no, pues si yo no estoy graduado, es que ahí no van solo graduados, van los que tienen llamado. Pues si yo ni he preguntado eso, no, pero ustedes, bueno, no le creí, pero al final terminé en el cantón 10 años. Y resulta de que, bueno, el hombre se fue a pastorear por otros pueblos, otros lugares, pero hoy tuve la mala noticia de que ese hombre que me habló de esto falleció. Pasó a mejor vida, ¿no? Pero ahí yo aprendí. Yo amaba la iglesia Josué como no tienen idea. Yo amaba la iglesia Josué, mire, domingo a domingo. Yo no me perdía ni una. Seminarios, ahí estaba metido y me mira, y aquí anda así, hasta en los velorios, ¿verdad? Funerales, ahí andaba metido. Yo amaba la iglesia. Pero llegó un momento en que me dijeron, tiene que dar clases en CCDL. Cuando empezó el CCDL, hermano, los chiquititos empezamos a dar clases hace 20 años. ¿Y qué pasó? Más. Tanto así que tengo una anécdota que cuando salí diácono, íbamos 12 a elección y solo iban a quedar 4. Y yo cuando los vi de saco, porque me dijeron que llevara saco, cuando los vi de saco, y yo vi la gente, y dije, este es ingeniero, este otro es ingeniero, este es abogado, este es un gran economista, y yo, ¿qué hago ahí? Y fui donde mi pastor y le dije, pastor, renuncio, no quiero ir a la elección, porque me voy a sentir abochornado mal. Y me dijo, usted va. Y fui. Y curiosamente fui el 4º diácono electo, y yo fui porque los que estaban, los colegiados que estaban contando los votos, yo soy amigo de ellos, y fui donde ellos y le dije, mira, ¿cómo yo voy a quedar aquí? Me han llamado. ¿Ya revisaron bien los votos? Sí, me dijo. Tu más cercano perseguidor, solo le faltaron 3 votos para estar igual que vos. Y es un economista, se lo voy a traer un día acá, de apellido Boom. Le gané. Y viene uno de esos que le cuento yo, y me dice, y yo no entiendo, le digo, ¿por qué? Y me dijo, es que Dios hace las cosas. Y le conté a otro, lo que pasa, me dijo, que todos los más de 800 que han bautizado y que les diste clase votaron por vos. Pero cuando este amigo me llama a la iglesia, yo tenía que dejar todo eso, menos el diaconado. Y resulta de que me mandan a un cantón, donde empecé a ver lo que es el amor de la iglesia. Y a los 5 años de estar en el cantón, que yo quería renunciar porque no crecíamos, yo recibí del Señor, te llamé para que me la cuides. Y desde esa época no se me ha borrado que me llamó para que la cuide. Entonces, si les estoy contando todo esto, no para que me eleven, sencillamente para que ustedes aprendan a amar la iglesia. Y sepan que cuando Cristo se revele al corazón de ustedes, les está revelando al Padre. Y cuando usted tenga esa revelación, mire, va a estar en los seminarios, en el evangelismo, va a querer estar en todos los ministerios, hermano, y le vamos a tener que ir diciendo, todavía no, espérese, ya lo vamos a inscribir. Ahora los andamos reclutando, que pase a la mesa y que se inscriba, pero todo eso será pasado. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Oiga, yo quisiera llevarlo más adelante de esto. ¿Por qué? Porque Jesús no necesita que lo identifiquen. Él ya tiene una identificación. Y mire lo que dice el versículo 6. Este es Jesucristo. ¿Quién? El que vence al mundo con nosotros. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Esto es la unión que llamamos nosotros la unión hipostática de Dios. Lo que nosotros decimos, y se escriben libros, muchos libros, que dicen que Jesús es 100% hombre y es 100% Dios. Y que su relación inmanente con el Padre es siempre. Por eso Él decía, y dijo, y sigue diciendo en su palabra, que el Padre y Él uno son. Entonces, este Jesús que se identifica aquí con Juan y que viene a esta tierra, fue reconocido, dice acá, no solo mediante agua, sino por su sangre. Hay dos posiciones. Usted estudie la que a usted le parezca, pero la que yo le voy a decir es válida. Cuando Jesús nace, fue identificado, pero a todos se les olvidó. Cuando Jesús nace, estuvo en el templo, pero se les olvidó. Y luego que se desaparece de 12 años y dicen que estuvo, bueno, no hablemos de dónde estuvo, pero muchos sabemos dónde estuvo, y se les olvidó. Cuando Jesús baja en lo que llamamos la kenosis, el vaciamiento, a ser bautizado por Juan el Bautista, pasa él desde Galilea ministrando la palabra, predicando, y baja por Jerusalén hasta Betábara, a lo más bajo del río Jordán, donde Juan está bautizando. Ahí es un acontecimiento grandísimo que aquí se manifiesta, porque cuando él pasó por las aguas bautismales, fue identificado al pueblo por el Padre. Y lo hemos dicho a la saciedad y lo seguimos diciendo, cuando el Padre desciende por el Espíritu Santo y habla a todo un pueblo. Y ustedes recuerdan las palabras: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Entonces esa identidad permanece cuando dice Juan, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Es que aquí viene el otro valor, que no vamos a tener tiempo de identificarlo mucho, pero es el derramamiento de sangre. El derramamiento de sangre que culmina con su muerte, por supuesto, después del bautismo, es el momento más culminante para entender quién es el Señor. ¿Por qué digo esto? Porque la expiación antigua era de animales y Dios la puso mientras no venía Jesús. Porque la Biblia dice que Él era la sombra de la realidad que vendría posteriormente. Entonces, cuando Cristo viene y se presenta a Betábara a ser bautizado, comienza su ministerio y comienzan a saber de Jesús, a conocer a Jesús. ¿Cuántos lo amaron en su ministerio? Hermanos, no sé cuántos, pero me atrevo a decir que bien pocos. Porque los pocos que le amaron fueron los que estuvieron cerca de él y los que verdaderamente obedecieron lo que decía su palabra. Una gran mayoría no. Pero Dios lo prestó a esta tierra por 3 años y medio. Y durante esos 3 años y medio ejerció su ministerio. Por eso dice Juan, creen en el Hijo de Dios, son más que vencedores. Porque el mandamiento del Señor está allí en su Hijo. Y mire qué importante, hermanos, que nosotros reconozcamos la expiación. Porque con la expiación llegamos a la realidad de algo que no se mira, de algo que no se puede tocar, no se puede palpar, pero se puede sentir.
si lo entendemos. Hay muchos teólogos escribiendo sobre la expiación, pero la mejor está en Hebreos. Cuando dice que Él, por su propia voluntad, se inmoló, que por su propia voluntad fue a la cruz, que por su propia voluntad y movido por el Espíritu eterno de Dios fue a la muerte expiatoria como cordero mudo, al matadero, a cumplir 29 profecías, entre ellas las de Isaías 53, todas, casi todas. Entonces esa parte hasta ahí muere, ahí queda, para aquellos que no han salido de la ignorancia, para aquellos que no han tenido la revelación del Espíritu de Dios en su corazón, para aquellos que no han podido entender que a estas alturas, si Cristo no hubiese venido, estarían matando un animal para sacrificarlo y ofrecerle a Dios. Los que podían entender eso. ¿Cuánta gente que no conoce a Cristo no hace ningún sacrificio, pero tampoco se aboca a creerle a Dios? Prefieren vivir sin Dios. Pero cuando me traslado a Hebreos, que digo, en la cruz parece que murió todo y todo se acabó. Cuando usted se pone a pensar, bueno, ¿y la sangre de Cristo cómo es que toma valor? Una vez yo hice esa pregunta hace años y me dijo, ¿y que no te has puesto a pensar la sangre de los latigazos? ¿Que no te has puesto a pensar la sangre que salió de su mano por los clavos? ¿Que no te has puesto a pensar que todo el camino de la dolorosa y todo el camino para llegar al Calvario iba regando su sangre? Me vendieron el mandado, hermano. Lo creí por algún tiempo. Pero la Biblia dice que no es así. Es verdad que se derramó la sangre, pero Él, como sacrificio perfecto, tomó su sangre y cuando muere sube al cielo, al propiciatorio de Dios, a que Dios recibiera la ofrenda por la cual fue presentado en esta tierra y lo identificó. Y Él llegó y ofreció la ofrenda agradable de su sangre. Entonces, por su sangre usted es salvo, por su sangre usted tiene la vida eterna, por su sangre usted es hermano, por su sangre usted se congrega, por su sangre hay poder. Ahí está la clave, hermano. Cuando Cristo se identifique, no pienses en que regó la sangre por ahí, que lo abofetearon. Es la sangre preciosa del sacrificio con la que entró. No te lo voy a leer porque no hay tiempo, pero Hebreos 9, 11, 12. Vamos a ver si alcanzo a llegar por el tiempo. Pero yo te quiero decir, hermano, si nosotros, es que leerlo tampoco no es para tanto, sino entender la parte. Mira, dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabrillos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, hermanos, cuando me está hablando de que vino manifestado en agua, manifestado en sangre, es la sangre preciosa de Cristo por la cual el mundo va a ser redimido un día en su totalidad. Dije yo totalidad porque es mi fe, pero parece ser que muchos están muriendo sin Cristo. Y tú que estás en la televisión oyendo este estudio, yo te digo, si no tienes a Cristo, piensa un poco en esto, lee la palabra, escúchala y cree en el poder de la sangre redentora. Hermano, eso es lo que está diciendo la palabra. Y luego dice Juan, vuélvase a Juan conmigo, a la primera de Juan, estamos, ¿verdad? Que no se me pierda. Y dice el 2, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. ¿Se da cuenta que hablamos del Padre? ¿Se da cuenta que hablamos de Jesús? ¿Se da cuenta que hablamos del Espíritu? Y entonces vamos a volver a la Trinidad Divina separando tres dioses. Ya no. Cuando usted lee Zacarías, Malaquías dice, y en un día Dios será uno solo. Miren, cuando hablamos del Espíritu, dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre,
el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Literalmente, como está escrito, está complicado entenderlo. Pero nosotros, hermanos, tenemos que entrar en el detalle de por qué es que es así. Jesús lo dijo repetidas veces, nosotros lo hemos visto en la Escritura. Quiero leer con ustedes lo que dice Romanos en su capítulo 8, si no me equivoco, tal vez hay una lectura que nos sustente. Veamos qué dice. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Y el 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aquí hay mucha tela que cortar, mucho que hablar. ¿Por qué? Porque yo repetidas veces insisto que nosotros nos hagamos un escáner de lo que somos. Y siempre estoy insistiendo que yo tengo un cuerpo, un alma y un espíritu. Y si lo quiero en el orden establecido por Dios es espíritu, alma y cuerpo. Porque el cuerpo fue barro y cobró vida cuando Dios sopló aliento en la nariz o en la boca de Adán y puso su alma. Pero el espíritu es el que vuelve a Dios. ¿Se ha preguntado usted por qué dan testimonio en la tierra los tres? Fíjense que ese testimonio que da el Espíritu, hermanos, es grande. Solo este chiquitito que dice que por el Espíritu recibimos la convicción de ser hijos de Dios, ya es un gran testimonio. Por eso la iglesia que pasa desapercibido el bautismo, está en pañales, hermano. Perdónenme, yo sé que estoy saliendo al aire, por eso es que yo sé que no me invitan a predicar en el extranjero. Hasta ahora, en 18 años de ministerio, nadie me ha invitado, solo a la frontera. Porque yo les digo la verdad, hermano. La iglesia que no tiene el Espíritu Santo de Dios está en pañales. Porque el Espíritu Santo del Señor les dijo, sí es que me voy a ir, pero les voy a dejar el Espíritu Santo. Por eso el Señor dice, el que me ama va a guardar mis mandamientos. Y el que me ama, yo estaré con él. Y es Jesús mismo a través del Espíritu Santo en la vida de nosotros. Entonces, cuando habla del verbo el Espíritu, hermano, no dejemos pasar por alto el Espíritu Santo. Todo este tiempo de oración que hemos tenido, si algo quisiera yo oír, es que los bautizó el Señor en el Espíritu. Yo quisiera oír un testimonio, 2, 3, 4, 5 testimonios que digan que hubo bautismo del Espíritu Santo. Miren, tengo el privilegio de ser el pastor de las filiales de Apopa. Y yo le llevo las costillas contadas, porque si me mandaron a cuidar la iglesia, tengo que cuidarla. Y cuando me pregunta el pastor general los datos, yo le digo de memoria. En tal iglesia no hubo bautismo del Espíritu Santo, ni uno en el año. Su asistencia fue tanto por ciento. No se le cerraron todos los grupos en el año. No hubo ni un bautismo en agua. Es para llorar, hermano. Es para llorar. Sí que es lindo venir a la iglesia, pero hay que venir por algo. Y ese algo, creer que Dios el Padre envió a su Hijo y que el Hijo nos dejó el Espíritu y que los tres son uno. Y dan testimonio sobre la tierra los tres. Estamos leyendo, ¿verdad? Y los tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre. Cuando hablamos del agua, volvemos a lo mismo. ¿Cuántos hay acá que no se han bautizado en agua, hermano? No levante su mano, pero yo una vez hice ese examen, no me acuerdo dónde, y me sorprendió. Y yo fui donde ellos, los que logré conocer, y les dije, la primera pregunta, hermano, ¿y por qué no se ha bautizado? No era esa la pregunta, debería haberle dicho, mire, no quisiera bautizar. No, yo le pregunté por qué no se ha bautizado. Pues fíjese que no me había dado ni cuenta ni sabía por qué. Hermano, ¿y cuál es el testimonio entonces? Si usted lee el capítulo 6 a los Romanos, que no lo vamos a alcanzar a leer porque ni le di vuelta al bosquejo, ahí está bien claro, bien sencillo. ¿Sabe por qué? Porque no han querido morir al hombre viejo. No han querido entrar en el detalle de Dios, no han querido entrar donde corresponde. Entonces están estancados y años.
Hermanos, si aquí hay alguien sin bautizarse en agua, por favor acérquese a nosotros. Mire, lo vamos a bautizar ahí en el terreno nuevo, vamos a hacer bautisterio, ya no tenemos que andar prestando. Ahí va a correr ríos de agua viva. No lo creen. Mire, sigamos, y estos tres son los que han testimonio en la tierra, el Espíritu y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio de sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Oremos. Padre, gracias, Señor. Esta noche te damos gracias por esta breve enseñanza, Señor. La culminaremos un día de estos, pero gracias, porque este testimonio sobre la tierra del Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo está vigente, Señor. Que la iglesia despierte a la realidad de conocerte, Señor Jesús. Que despierte al Espíritu Santo en sus vidas, Padre. Hazlo, Señor, que pasen por las aguas bautismales. Permítele, Señor, cambiar su rumbo y saber por qué aman la iglesia, Señor, que no sean solamente transeúntes, que no sean solo pasajeros de esta nave, sino que se apropien del boleto, Señor, que es la vida eterna. A ti que estás allí en la televisión, yo te digo que yo te he hablado esta noche del Hijo, el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo. Y me detuve para hablar de la expiación. Y si tú lo estás oyendo y viendo, yo te digo, si tienes la capacidad de repetir conmigo esta oración, vas a ser la persona más feliz. Y la congregación que está con nosotros y no tiene a Cristo, repite esta oración que dice así: Señor Jesús, esta noche te doy gracias por haber oído la palabra y ser convencido que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo son uno y que dan testimonio sobre la tierra. Que viniste mediante sangre, Señor, implica que viviste como hombre en carne y hueso, pero que esa sangre preciosa fue derramada en la cruz para poder depositarla como una ofrenda agradable a Dios. Y esta noche yo creo en tu sangre. Yo creo que moriste por mí en la cruz para darme vida eterna. Recíbeme, Señor, porque yo te recibo hoy como el Salvador de mi vida. Porque esta noche, Señor, entrego a ti mi vida, reconociendo que soy pecador, pero que tú echas a lo más profundo de la mar mi pasado. Hazme nueva criatura, Señor, e inscribe mi nombre en tu libro de la vida, para que cuando llames el día de tu venida, yo pueda responder con alegría a ese llamado, Señor. Gracias.